Manualidades sin gluten. Aquí vas a encontrar recetas sin gluten, dulces, salados, masas de panes también sin gluten. Te voy a dar consejos para que tu día a día sin gluten sea más sencillo, recomendar restaurantes, productos, establecimientos y también de vez en cuando vamos a hacer alguna manualidad muy divertida y muy chula. Hoy vamos a hablar sobre la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? ¿En qué consiste? Y para ello vamos a utilizar una definición que lo recoge en su página web FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, y que a su vez se basa en la definición que fue de la, estoy leyendo, Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición. Esta definición se hace en 2012 y a día de hoy es plenamente válida. Entonces, la celiaquía o enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, halotipos HLA DQ2 o DQ8 y enteroopatía. Pues yo no sé si tú has entendido exactamente qué quiere decir todo esto, pero yo la verdad es que lo leo y me surgen muchas dudas. Entonces vamos a irlo desgranando parte por parte y vamos a ir viendo qué es. Entonces hemos dicho que es una enfermedad sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, es decir, que no es específica del sistema digestivo, sino que puede haber manifestaciones de otro tipo. Por supuesto los va a haber digestivos, pero también los puede haber neurológicos, reproductivos o ginecológicos, dermatológicos, endocrinos, reumatológicos, y ahora en un ratito vamos a ver los síntomas más comunes de la celiaquía. Seguimos con la definición. Es una enfermedad inmunomediada, es decir, que el sistema inmunitario ataca a las células del propio organismo, que se convierte, digamos, el sistema inmunológico se convierte en un agresor y ataca y destruye a sus propios órganos y células que son sanas, en vez de protegerlos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a diferenciar de una intolerancia. Las intolerancias no actúan de esta manera, mientras que la enfermedad celíaca sí. Punto muy importante sobre el que también volveremos. Hemos visto que esta enfermedad está provocada por el gluten. Muy bien. ¿Sabemos exactamente qué es el gluten? Pues es un conjunto de proteínas que encontramos en cereales de secano, que son el trigo, la cebada y el centeno. También está presente en sus variantes, como puedan ser la espelta, el camut, el triticale. La avena en sí no lleva gluten, aunque muchas veces por la forma en la que se produce y en la que se cosecha incluso, está contaminada. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Seguimos con la definición, se produce la celiaquía en individuos genéticamente susceptibles. Personas que genéticamente están predispuestas a desarrollar esta enfermedad. No quiere decir que sea exactamente una enfermedad hereditaria, pero sí que va en nuestros genes y que hay más probabilidades de ser portadores de la enfermedad si hay un familiar cercano que lo tiene. Por eso, ahora dentro del protocolo se incluye el estudio genético. Se caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas, anticuerpos específicos, halotipos LHA, DQ2 o DQH y enteroopatía. Bueno, pues me he vuelto a perder. Vamos a volver a desgranar esta última parte de la definición de la celiaquía. Las manifestaciones clínicas serían los síntomas. Los síntomas de la celiaquía. Hay muchos, son muy diversos, pero te voy a comentar algunos de los más comunes y además los voy a dividir. Por un lado, en manifestaciones o en síntomas digestivos, como puede ser diarrea o estreñimiento, como puede ser inapetencia, pérdida de peso, puede ser anemia, puede ser cáncer digestivo, distensión abdominal, dolor abdominal, estomatitis aftosa, malnutrición. También tenemos otro grupo de síntomas que tienen que ver con el carácter neurológico, con el sistema neurológico, como hiperactividad, sobre todo en niños, cefaleas, epilepsia, depresión, apatía, inapetencia, irritabilidad, dislexia, incluso el autismo.
Luego tenemos otra serie de síntomas que pueden ser la artritis, la osteoporosis, abortos, menopausia precoz, infertilidad, fatiga, introversión, especialmente en niños, retraso en el crecimiento, también en los niños. Pero ya digo que hay muchísimos tipos de manifestaciones clínicas y estas son algunas de las más comunes. Hemos dicho que afecta a los halotipos HLS de Q2 o de Q8. La enfermedad celíaca tiene un componente genético y estos son los dos alelos que la mayoría de los celíacos tienen. Si no tienes ninguno de los dos, las posibilidades de desarrollar esta enfermedad pues, son infinitamente más remotas. La enteropatía quiere decir que es una enfermedad del intestino. Si bien hemos visto que la celiaquía es una enfermedad que no es específica del sistema digestivo, sí que se produce una lesión en el intestino delgado cuando el celíaco consume gluten. Y de ahí que una de las pruebas más importantes en el diagnóstico de la celiaquía sea una gastroscopia, una biopsia, donde se toman muestras del intestino delgado. Creo que con esta definición y desgranándolo ha quedado más o menos claro qué es la celiaquía, pero por si acaso no lo fuera, me gustaría dejar muy claro qué es lo que no es la celiaquía. No es una alergia al gluten y tampoco, como hemos dicho, es una intolerancia alimentaria. Es decir, no hay grados de celiaquía, como que sí las hay en las intolerancias alimentarias. O se es o no se es celíaco. Tampoco es una moda ni es una dieta que los celíacos hagamos para adelgazar. Esto es muy importante, ¿vale? Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad inmunomediada, ¿vale? El único tratamiento que a día de hoy conocemos y que es el que tenemos que seguir es una estricta dieta sin gluten de por vida. Los celíacos no nos podemos saltar la dieta nunca. ¿Vale? Ni siquiera aunque no notemos unas consecuencias porque no nos afecte o pensemos que de vez en cuando no va a pasar nada, las lesiones a nivel del intestino se producen y se producen por cantidades muy bajas de gluten, ¿vale? Además, los celíacos debemos tener, cuando hablo de celíacos también hablo de sensibles al gluten no celíacos, aunque esto ya lo explicaremos más adelante. Debemos no solamente no consumir alimentos que tienen gluten o sin TAC, como decimos, como dicen nuestros amigos en Argentina, sino que además hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada y con las trazas. Es decir, que un producto en origen puede no contener gluten, pero sí, sin embargo, se puede contaminar en su proceso de elaboración, de cocción, incluso una vez ya cocinado. Tengo un vídeo que habla un poquito sobre esto, así que no me quiero enrollar mucho, pero sí que aquí tenemos que tener mucho cuidado, tanto en casa como cuando salimos, que quien manipule nuestros alimentos esto lo tenga claro. Por poneros un ejemplo que creo que lo especifica y que se entiende muy bien. Si nosotros cogemos una patata, la freímos en un aceite donde previamente hemos frito croquetas, por ejemplo, con gluten, esas patatas ya no son aptas. La patata no tiene gluten, el aceite tampoco, pero se ha contaminado al freír algo que sí que contenía gluten. Y por lo tanto ha contaminado nuestro alimento y ya no lo podemos comer. Lo mismo ocurre si utilizamos la misma tabla de cortar o cuchillo para cortar pan con gluten y pan sin gluten. Lo mismo ocurre con el tostador. Entonces, esto es muy importante. No sé si esto ha cubierto todo, no sé si te ha quedado alguna duda, alguna pregunta, y entonces te animo y te espero en los comentarios de este vídeo para que me hagas cualquier pregunta o cualquier duda que tengas con respecto a la celiaquía. Muchas gracias por escucharme y por estar aquí.